Ok, muy buenas tardes y noches a todos los asistentes. Gracias por estar en nuestro nuevo seminario. Hoy día es el late de Geosalud en la noche. Les damos la bienvenida. Los saludamos. Marco, Medina, Ricardo también, si quieren dar la bienvenida a parte de nuestros académicos de la Universidad de Santiago y de Geosalud. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por haber venido a este seminario, que fue distinto a lo que hemos hecho anteriormente, pero estamos contentos de tener tan buena participación en este día. Muchas gracias. Hemos visto cómo ha ido creciendo este grupo que nació hace como 1 año y medio. Hemos juntado estas ciencias médicas y el territorio. Así es que encantados de que estén todos acá presentes. Y bueno, hoy día estamos con un grupo bien especial de invitados. La verdad que es un agrado poder conversar con ustedes en un tema que pensamos que es clave cuando estamos conversando de la territorialidad, de descentralizar. Siempre hablamos de territorio, pero ¿cómo lo medimos? Y especialmente, ¿cómo lo hacemos en salud? Por eso el nombre de este seminario, que es, eh, y voy a ponerles nuestro póster, ¿cierto? Que es las escalas de análisis de salud, la importancia de medir el territorio. Y para eso tenemos 4 tremendos invitados. Tenemos invitados que nos acompañan hoy día, a Alejandra Contreras. Ella es encargada de información territorial y análisis geográfico de la Unidad de Epidemiología de la Seremi de Salud del Biobío, así que está de bien lejos con nosotros y que nos va a dar su percepción desde regiones, su percepción desde la Seremi. Así que muchas gracias, Alejandra, por estar con nosotros. Un gusto que me hayan invitado y considerado esta actividad. También nos acompaña Juan Ilavaca. Él es magíster en nutrición con mención en planificación del INTA, de la Chile, MBA también con especialización en salud. Tiene una vasta experiencia en atención primaria, ha sido director de atención primaria de los servicios metropolitanos sur y norte, jefe del Departamento de Control y Gestión de la DIVAP en el Ministerio de Salud, de la División de Atención Primaria, exdirector de salud de la comuna de San Joaquín hasta hace poquito, hasta hace no mucho, y actualmente está como asesor de la Dirección de Salud Municipal en Maipú. Además que es profesor adjunto de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Así que, Juan, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ustedes por la invitación. Nos acompaña también José Emilio Villarroel. José, tengo la suerte de conocerlo y considerarlo un muy buen amigo. José es geógrafo y tiene un magíster en salud pública en la Escuela Nacional de Salud Pública de la Fundación Osvaldo Cruz en Brasil. Ha estudiado y ha trabajado en salud y en territorio hace tiempo y tiene una experiencia tremenda, desde estudiar desigualdades espaciales en salud comunal. Ha trabajado también en la APS en comunal, en la CONAMA de la región metropolitana, y también ha trabajado en el Ministerio de Salud desde el año 2007, junto con su beta académica en la Escuela de Geografía de la Universidad de Chile, donde coordina y es el encargado del ramo de Geografía de la Salud. Bienvenido, José, y un gusto verte y tenerte aquí con nosotros. Gracias por la invitación y que se vea este fruto que se habló hace años y que lo hayas logrado plasmar en la Universidad de Santiago. Así que felicitaciones y creo que ha sido una bonita jornada. Gracias, José. Y bueno, último pero no menos importante, nos acompaña y siempre es un agrado, tengo la suerte que fue mi jefa y ha sido mi par también en la Universidad de Santiago, Elia Molina, pediatra, salubrista, académica de la Universidad de Santiago, ex ministra de Salud y las felicitaciones además, diputada electa por el Distrito 10. Así que doctora Elia Molina, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias, Cristian, a ti por invitarme, por considerarme. Obviamente que no soy una experta en el ámbito de la
de la geografía en salud, pero creo que he tenido una larga vida en la salud pública. Se te olvidó decir que era ex decana, ¿ah? Ex decana de la Claro, Facultad de Ciencias porque Médicas, se me olvidó. estamos en un ámbito universitario y para mí es más importante ser ex decana de la facultad que cualquier otra cosa. Así que un gusto estar acá y qué bueno poder conversar de estos temas. Y sobre todo te quiero decir que me gusta mucho la iniciativa en el sentido de la multidisciplinariedad, de poder transversalizar conocimiento, de poder hacer estas alianzas y estos proyectos con profesionales que antes nosotros consideramos que no tenían nada que ver con nosotros. ¿Ah? Y hoy día nos damos cuenta que sin ellos es bien poco lo que podemos hacer. Entonces, ha habido un cambio muy, muy potente en términos de eso. Así que, nuevamente, gracias por la invitación. Excelente, sí, la interdisciplina hoy más importante que nunca. Y la idea es poder ir acercándonos y también participar con gente. Y la bueno que la posibilidad de transmitirlo online nos permite llegar a todas partes del país, incluso a los extranjeros. Así que veo varias personas conocidas dentro del público, así que encantado de verlos, de tenerlos acá. Les cuento, vamos a partir de la siguiente manera. Cada uno de nuestros expositores va a hacer una pequeña exposición de alrededor de 6 minutos. Vamos a partir desde el territorio más local, municipal, con Juan, posteriormente Alejandra, y después José Villarroel con su visión desde el Ministerio de Salud, y finalmente la doctora Molina nos va a dar su percepción respecto a esto, y vamos a conversar finalmente con algunas preguntas del público a través del chat o con la palabra. Así que partamos con nuestra primera presentación. Juan, el público es todo tuyo, y alrededor de 6 minutos para poder desarrollar, para que compartan la pantalla. Perfecto. Muchas gracias. La doctora Molina también es ex directora de atención primaria del Servicio de Salud Oriente en los años 90 y muchos aprendizajes en conjunto en esa época. Es bueno recordarlo, sobre todo en los tiempos que corren. Yo quisiera compartir algunos elementos y de por qué aproximarse al tema de la utilización de la georreferencia particularmente para identificar algunos elementos del territorio y del por qué nos fuimos aproximando. Debo reconocer que conocer a José Villarroel en el Ministerio de Salud y visitarlo en algunos momentos en el subterráneo del Ministerio para... Se pasó a silenciar. Se mutió Juan. Juanito, te silenciaste. Sí, como a las 2 de la mañana. Pero yo no toqué nada. Me mandaba el mensaje que decía que el administrador me había muteado. Bueno, para retomar la idea, conversar con José de repente me empezó a dar ideas, porque hasta ese momento, habiendo trabajado en atención primaria, solo tenía la experiencia, y aquí un homenaje para el modelo, para la implementación del modelo de salud familiar, pero antes de eso, al uso de los mapas de área de influencia en las postas de salud rural, ¿ya? O sea, y eso data de los años 50 en Chile, de cuando junto con la institución de los médicos generales de zona, se instala una lógica, ¿no es cierto?, de llegada y de ampliación de cobertura, y cuando uno miraba la historia en su momento, y yo partí mi vida laboral trabajando en postas de salud rural, podíamos constatar que efectivamente ahí se nos pedía que hiciéramos mapas del área de influencia, ¿ah? Cuando las postas de salud rural se definían como aquellos territorios que no cubrían más allá de una área de influencia que tuviera hasta 1.500 personas. A mí me parece que es importante recordar eso, porque en salud estuvo instalado aquello. Lo segundo es que hay elementos que están instalados desde hace ya por lo menos 20 años en la lógica de la georreferencia con el uso de tecnología, y que fueron bien tomadas, diría yo, primero en el desarrollo de la estrategia de atención primaria sistematizada en los años 90, con la lógica, si uno lee los documentos, por ejemplo, de la época hay un libro que se llama El Consultorio a Centro de Salud, ya se citaba algunos elementos de esto, y que se consolidan con el uso del MAIS, o del modelo de atención integral en salud. Yo diría que el uso de la tecnología
de la cartografía digital nos facilitó la posibilidad de poder empezar a mirar aspectos en el espacio local que son visibles tal vez desde cada uno de nosotros, pero que se pueden objetivar, y eso es lo que quiero mostrarles en un par de láminas, con las características del territorio y haciendo énfasis y parándose dependiendo del territorio en donde estés ubicado. Y en ese sentido, les quisiera, y espero que se vea, no sé si se ve bien, plantearles entonces... Se ve con la presentación del usuario, con esa negra y con la cosita chiquita al lado. Con dos pantallas, ¿o no? Sí, tengo dos pantallas, sí, déjame ver si es que puedo, si es que compartí mal la pantalla. Compártelo dentro de tu computador como completa. ¿Ahí? Ahí, perfecto. Ahí estamos bien. Entonces, lo que quiero plantear es esta lógica, le agregué al título que ustedes le pusieron a escala local, ¿no? O sea, de modo tal que les pueda yo compartir algunos elementos, y en ese sentido, lo primero que quiero compartirles es que después de haber hecho algo en el Servicio de Salud Metropolitano Norte, y está Iván Balich por ahí entre los asistentes, que pudimos promover el uso y descubrir, por ejemplo, que teníamos y pudimos poner en la cartografía en los casos de TBC, asumiendo que el Servicio Norte era el que tenía la tasa más alta, nos dimos cuenta que efectivamente ahí podíamos identificar la calle Juárez Larga, que iba entre Recoleta y Avenida La Paz, que concentraba los casos de TBC en un solo territorio y que daba cuenta de la problemática que estábamos teniendo de manera muy simple en lo territorial. Lo agradable fue escuchar hace pocos días, habiéndome ido de ese servicio ya hace algunos años, que eso terminó convirtiéndose, en esas iniciativas terminaron convirtiéndose en un departamento que mira, o una unidad que mira los aspectos territoriales desde salud en ese servicio de salud. Lo que estoy mostrando en la lámina es un territorio bastante más pequeño, donde fui director de salud hasta hace un mes y medio atrás, y que cuando empezamos a utilizarlo, empezamos a ver en el mapa de la izquierda, se ve el polígono del territorio, que es de 9,7 kilómetros cuadrados. Este es un elemento bien interesante de tener presente, lo que da una densidad poblacional muy alta, del orden de 9.500 personas por kilómetro cuadrado. Y lo que medíamos aquí era la distancia que se demoraba en recorrer un usuario desde el punto más lejano del territorio para llegar al Hospital Barros Luco, que era como para, entre otras cosas, evaluar cuánto tiempo, alrededor de 15 minutos, 14 minutos, y eso me lo entregaba el mapa, me lo entrega la georreferenciación. Y tenía que ver con ciertos requerimientos de poner más servicios de urgencia en ese territorio por parte de la comunidad. El punto más cercano se demora 7 minutos en llegar al Hospital Barros Luco, que era una manera nuestra de decirle, oiga, mire, si miramos el mapa de la derecha, en un mapa de calor, podíamos mostrarle que teníamos ahí 9 puntos o 9 dispositivos de atención de salud que están marcados con una cruz en color blanco sobre un fondo verde, y me permitían poder demostrar en el mapa de calor en color naranjo, amarillo o verde, cuánto tiempo se demoraba un usuario a pie en llegar a algún punto de atención nuestro. ¿Ya? Y entonces el color naranjo es quien se demoraba 15 minutos, el color amarillo quien se demoraba 10 minutos, y el color verde en el área de influencia se demoraba 5 minutos en llegar a esos espacios. Entonces, esto es lo que estoy tratando de ejemplificar, es cómo en un espacio local podíamos usar el mapa, el territorio, los datos que podíamos vaciar ahí. ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque esto es el vaciamiento de las consultas de morbilidad hechas en un año, ¿ya? Y ahí vaciadas como mapa de calor. Sin embargo, también llegamos a la conclusión de que hay otras posibilidades de uso de la información, y en este caso lo que hacíamos era un mapa que nos permitía mostrar los hogares vulnerables por unidad vecinal con información sacada del Mideso, desde el punto de vista de la información que se usa en el registro social de hogares, ¿ya? Y bueno, y podría mostrar muchos mapas más de ese territorio en donde pudimos, por ejemplo, identificar muy precozmente los clústeres de casos de COVID en ese espacio local, ¿ya? Lo que nos permitió salir muy tempranamente a tomar muestras de PCR un par de meses antes, por lo menos, que nos pidiera el Ministerio de Salud que nos hiciéramos cargo, ¿ya? Pero solo estoy tratando de ejemplificar que hay elementos que están ahí, que son fáciles de acceder,
y que son de un uso relativamente simple por parte de quien maneje el sistema. Yo iría a nivel de usuario, ¿ah? Entusiasmando a alguien que pueda ver los elementos de la cartografía. Me paso de una comuna que tiene 9,7 kilómetros cuadrados a una comuna que tiene 135 kilómetros cuadrados. De una comuna que tiene 100.000 habitantes como es San Joaquín a una comuna que tiene 578.000 habitantes como es Maipú, que es donde estoy actualmente, y al poco andar hemos podido, entusiasmando al informático y entusiasmando al geógrafo que está en el municipio, que usa un sistema que se llama SITMA, y lo que le estoy mostrando es un mapa de calor del territorio, en donde mostramos dos elementos, ¿no? Un elemento, los puntitos blancos, es la población FONASA A, que accedió a consulta de morbilidad durante el año 2019, para no contaminarlo con la pandemia. Y de fondo, en el mapa de calor, están los usuarios de la farmacia popular, que tiene del orden de 50.000 inscritos. Y cada uno de los territorios se puede mostrar amplificándolo. En este caso, no puedo mostrar todo el territorio porque tengo que ir amplificando por polígonos más pequeños. Y quisiera destacar en esta lámina ese territorio, que es de los territorios más vulnerables. Como dice mi jefa, si miramos los determinantes sociales, ese es uno de los puntos que tienen la necesidad de mayor preocupación. Y cuando miramos ahí algunos aspectos de ese territorio y lo amplifico, coincide con problemas de cobertura de vacunación. Aquí me equivoqué al escribir, pero es la más baja cobertura de vacunación en ese territorio. Si ustedes se miran, creció el volumen de puntitos blancos, se ven de mejor manera. Esos son personas de FONASA A, o sea, altamente dependientes del sistema. Y el punto del mapa de calor muestra los niveles de acceso a la farmacia popular. Y ahí hay dos puntos rojos, vale decir, estamos dando en el clavo en términos de que un volumen grande de esa población altamente dependiente puede acceder a la farmacia, que está bastante más lejos, que nos permite decir, vamos a tener que definir probablemente el emplazar en este territorio una segunda farmacia popular, porque una proporción grande de quienes nos demandan en la farmacia popular, que está en el centro, esto no está en el centro, son de ese territorio. El punto rojo y los puntos, no sé cómo lo están viendo ustedes, naranja o café, dependiendo de la resolución, van a dar cuenta de esas personas que están demandándonos, y lo más probable es que sí les vamos a tener que aportar. Hacia la derecha del mapa está la farmacia, ubicada físicamente, y obviamente le vendemos más a los vecinos de la farmacia. Pero tengo acá algo que la georreferenciación me está permitiendo poder tomar decisiones, ¿ya? Para esa población. Entonces, finalmente quisiera comentar que, bueno, existe sin duda una gran cantidad de data en los espacios locales. Yo llevo 1 mes y medio trabajando en Maipú, y en poco rato pudimos convencer encantar al informático, y de ahí al geógrafo, y poder obtener la información de las consultas de morbilidad y un montón de otros datos que ya están vaciados, para que podamos usar, y por eso el segundo comentario, generalmente el municipio usa algún sistema de información territorial, que lo que en este caso faltaba era darle sentido o uso en el ámbito de la salud. Y entonces salud, y particularmente la atención primaria, maneja gran cantidad de información que puede ser de utilidad para mirarla en un mapa, y ya estamos pudiendo estimular a los técnicos de salud que puedan permitirnos vaciar información que nos permita tomar mejores decisiones. Entonces, quisiera terminar con que esto se tiene que hacer en alianza con otros. Entonces, es importante hacer alianza dentro del equipo de trabajo para que varias personas se interesen en el uso de las herramientas que estamos proponiendo. Yo quisiera aclarar que no manejo las herramientas desde el punto de vista técnico. Sé las puertas que tocar, en términos de decirle, oye, miremos estos temas de una determinada manera, y pongámosle sentido sanitario. Gracias. Súper interesante, Juan, y que rápidamente pudieron convencer. Creo que es importante lo que destaca. Siempre hay alguien que maneja algún grado de información territorial, y cómo unirse con los temas de salud son fundamentales. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente nivel de escala.
Así que Alejandra, desde el Biobío, nos cuenta su visión desde la Seremi de Salud del Biobío. Alejandra, adelante. Estás con el micrófono apagado. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, ¿Y perfecto. se ve? A ver. Todavía no comparte la pantalla. Compártela de nuevo, parece. Vamos, que se puede. Un segundo. Ya viene camino la diapositiva. Sí, que la En- PPT está súper pesado. sí, ahí está, ahí viene. Y son 8 láminas nomás, pero es súper pesadito. Sí. Ojalá que se puedan ver las imágenes porque son como un poquito pesadas. Yo trabajo en la Seremi de Salud Biobío desde el año 2015. Antes de trabajar en la Seremi de Salud me dedicaba a otras cosas, entonces para mí la salud pública y la tecnología fue como algo reciente que fui descubriendo en el camino, pero la parte del análisis territorial ya lo tenía como bien adquirido y era algo que me gusta mucho. Me apasiona mucho mi trabajo, me encanta hacer un montón de cosas. El problema es que no tengo tanto tiempo como para hacer todo lo que uno quisiera hacer en realidad. Y es como el problema de todos nosotros. En realidad, yo creo que nadie dice, ay, a mí me sobra tiempo. No, yo, si bien ubicada estoy en la unidad de epidemiología dentro del Departamento de Salud Pública, a mí me gusta decir, y en lo práctico, soy una persona de tipo transversal, porque trabajo con todas las unidades en diferentes grados, pero con las que más trabajo es con mi unidad que es epidemiología, con acción sanitaria, con ellos principalmente trabajo en emergencia y desastre, y con salud pública en programa de adulto mayor, TDC, lo que ustedes se imaginen, con ellos Alejandra, podemos trabajar. No siempre. Alejandra, parece que no se está viendo tu presentación. Quizás si puedes recompartir de nuevo, pero compartir tu pantalla completa, no la aplicación sola, Con pantalla porque no completa. estaba, porque escuché que pasaste la diapo y no se Ya, pasaba. Entonces, a ver, a veces dejar pasa de eso. compartir, volver a Comparte la pantalla completa y compartir. presenta. Yo creo que ahí se va a lograr ver No, no se entero. puede. A ver, compartir. Ahora, Ahí sí, perfecto. ahí sí. Ya, esto es como un esquema de dónde yo me ubico y dónde hacemos el análisis de propiedad. Digo yo, pero en realidad somos, ahora somos un equipo, porque somos varios colegas que han ido llegando por alerta sanitaria. Un colega que llegó a Arauco, otro colega que estaba en Conce, pero que ya no está con nosotros, y otro colega que también está en Conce, con el que trabajamos hartos, pero en este momento está con feriado legal. Lo que estaba diciendo es que yo trabajo en distintas unidades, si bien estoy en EPI, en realidad soy transversal y trabajo con distintas unidades y distintas escalas. Normalmente trabajamos con una escala de tipo regional, pero a veces utilizamos escalas a nivel de servicio. Y aquí lo que les voy a mostrar son como algunas de las cosas que nosotros hemos ido trabajando a lo largo de los años. En realidad podría mostrar un montón de cosas en realidad, pero elegí algunas que eran como súper significativas. No pasa la diapo, vamos que se puede. Sigue pegada. Ahí se ve. Ahí. Por ejemplo, con el programa de adulto mayor, el colega encargado del programa me pidió y necesitaba saber cuántas personas o cuántos inscritos habían en el programa de dependencia severa por establecimiento de salud, porque el dato a nivel comunal lo tenía, pero él quería saber cuántos habían inscritos en postas, en CEPFAM y en hospital. Y logramos este fue como el resultado. Que si bien da resultados como súper esperables, donde están las grandes ciudades, hay más personas y por lo tanto hay más personas inscritas en el programa de dependencia severa, y también hay comunas, por ejemplo en Guay, que no tiene gran población, pero aún así tiene muchas personas que están dentro del programa de dependencia severa y ahí es donde tienen que apuntarlos de este programa. También nosotros trabajamos con los casos de tuberculosis, ya esto ya lo hicimos antes de la pandemia en el 2017, tomamos los datos que están gratuitos y que pertenecen al registro social de hogares
y los cruzamos con los casos de TBC. Y si se fijan acá, no sé si alguien conoce Chihuayante, los lugares más vulnerables que vendrían siendo, yo creo que el nombre lo conoce, Leonera, ¿les suena? No, ya, sector Leonera, Valle del Sol, son los sectores más vulnerables y más vulnerables en realidad de esta comuna, y son los sectores donde también teníamos como más casos. Y como eran poquitos casos, si se ven, los puntos no son más de 15 puntos, no se trabajó en un mapa de calor, pero sí se trabaja y se puede identificar así, y uno llega al domicilio del paciente. Eso se trabaja con el encargado de tuberculosis de la Seremi, y también con el encargado de tuberculosis que están en los servicios de salud, en este caso en el servicio de Concepción. Este es uno más reciente que me tocó hacer estos días, es sobre las enfermedades transmitidas por alimentos. Esta es en nuestra nueva región Yacine-Ñuble, y tenemos los números de brotes por intoxicación de alimentos, la feta, y las tasas por cada 100.000 habitantes. Entonces, antes, si se alcanza a ver el cursor, hace años atrás, unos 2 años atrás antes de la pandemia, en realidad los grandes brotes estaban acá, en las zonas costeras. Normalmente estaban asociados, si uno revisaba las bases de datos, estaban asociados al consumo de mariscos crudos. Pero ahora tenemos unos brotes que han sido como internos. Lo que nosotros llegamos a una posible respuesta o conclusión, pero en realidad que yo puedo dar como geógrafo, en realidad no como experta en la materia, que puede ser que esta escoposición del 2020, al haber menos fiscalización, porque se dejó de lado todos estos programas, en realidad se empezó a trabajar más sobre coronavirus. Entonces, como que la gente en algunos lugares donde no se fiscalizaba tanto, se empezó a relajar y pudo hacer, no sé, mayonesa casera, se me acuerdo. Ya no podía viajar a la costa o qué sé yo, a consumir ese tipo de productos. Las enfermedades transmisibles, esta es una cartografía que nosotros todos los años vamos haciendo y se va como llenando, que son los puntos donde están los contagiados por antas. Y aquí uno puede hacer un montón de lecturas, pero en realidad nosotros lo personal, lo que voy haciendo, aparte de hacer como llevar la estadística en mapa, también vamos cruzando, por ejemplo, si hay un nuevo caso, revisamos cuántos hay alrededor, si es uno cerca, entonces nos dice, oye, que hay un clúster, algo está pasando, lo cruzamos con los cursos de agua, con la población vulnerable, en fin, con la capa de información que tengamos disponible y que podamos asociar. En emergencia y desastre, que es con una de las unidades con las que yo igual trabajo bastante, en este caso es el complejo Nevados de Chillán, que es de Ñuble, ahora ya no es tema nuestro, pero en un momento estas cartografías que en realidad nosotros en ese momento no estaban digitalizadas, estaban así en papel, así que había que a mano alzada mapearlas de nuevo y cruzarlas, y acá en esos puntitos que se ven aquí, donde tú dices los yeuques, recintos, son todos los APR, los agua potable rural, que podrían verse afectados por la erupción volcánica. Y así con otras cosas más, por ejemplo con los albergues. Y el último mapita con esto termino, estos son los establecimientos de salud actuales, cruzado con el índice de densidad de incendio forestal que fue creado por la CONAF hace unos años en base a un periodo de tiempo desde la temporada de 2014 hasta la de 2018. Y ahí se incluyó la temporada de grandes incendios del 2017. Entonces aquí tenemos como las zonas calientes donde podría recurrir un nuevo incendio, entonces hay que poner ojo ahí con esos establecimientos. Y así un montón de otras cosas más que nosotros podemos trabajar y se trabajan, pero a una escala ya más grande. Y eso es toda mi presentación. Dejo de compartir inmediatamente. Muchas gracias, Alejandra. Eso último es literalmente un mapa de calor, ¿cierto? Un mapa de calor. Literalmente. Bueno, después de la visión regional y de una de las regiones y las regiones importantes del sur del país, como Biobío, damos el pase a José con su percepción desde una escala un poquito más grande, nacional, o quizás nos tiene una sorpresa, ¿cierto? José, adelante, todo tuyo.
¿Se ve la presentación? ¿Se ve? Sí. Ya. Bueno, básicamente no voy a mostrar ejemplos, sino que voy a plantear algunos comentarios sobre las diferentes escalas que hay para el análisis espacial en salud. Hoy por la pandemia estamos hablando de una escala global, pero también hablamos, dependiendo de las patologías, escalas continentales. Para que sepan, las aves migran. Entonces migran del hemisferio norte al hemisferio sur, y la gripe aviar tiene mucha relación con la migración de las aves. Entonces, otras instituciones del Estado en Chile ponen trampas e investigan si es que esas aves vienen con alguna enfermedad que no existe en Chile, en este caso, qué tipo de gripe aviar. Pero también tenemos la escala regional sudamericana. Nuestros vecinos son más parecidos a la enfermedad de nuestros vecinos que nosotros de otros continentes. Entonces, los riesgos de que se muevan esas enfermedades en una escala ya de lo que está ocurriendo en la frontera con Perú y con Chile, o Argentina, o esto con el transporte terrestre y aéreo, cómo se mueven las enfermedades, también llega a un nivel nacional, y es otro tipo de análisis. Existe el mapa del continente americano y de Sudamérica con enfermedades como Chagas, la mayoría de ellas transmisibles, y se ven diferentes colores, pero cuando nosotros esa misma problemática la vemos a nivel nacional, se pueden hacer diferentes escalas a nivel de provincia, servicios de salud, comunes. Los CEFAM, los consultorios, tienen un territorio a su vez administrado que les define aplicar sus políticas sanitarias. Pero por otro lado tenemos los registros de base de datos. Tenemos registros de recolección rutinaria, como de mortalidad, los egresos hospitalarios, los diagnósticos de atención en salud, pero también resultados de laboratorio. Y todo esto tiene un componente que lo único que son las tecnologías de información en salud, junto con las tecnologías de información geográfica. En este caso, los sistemas de información geográfica, los servidores de mapas, y va apareciendo un componente adicional que esta gran base de datos nos permite hacer análisis con datos intersectoriales con la infraestructura de datos espaciales. Entonces, problemas de salud podemos cruzarlo con otras variables y ver si es que la realidad que ocurre en un lugar es semejante y cómo se mueve. Es interesante, por ejemplo, entender un ejemplo en Argentina que hace Mario Escabuso, el director de la Agencia Espacial en Argentina, porque también con sensores remotos se hace epidemiología espacial. Dice, en el norte de Argentina está el vector y están los casos de dengue. Entonces uno podría decir, a partir de tal latitud aumenta el riesgo. Sin embargo, si yo cambio la escala a la provincia de Matanzas, no es el norte, estando en el norte, no es toda la provincia de Matanzas. Y luego si yo entro en la ciudad, no es la ciudad que está en la zona norte de la ciudad. Y si es la zona norte, tampoco son las casas que están en la zona norte. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros cuando queremos hacer un análisis espacial no podemos mirarlo en una sola escala. Y eso nos lleva a dificultades metodológicas, dificultades en la calidad de los datos, la oportunidad de los datos. Como hablaba en atención primaria muy bien Juan, atención primaria tiene unas prioridades que no siempre tienen los municipios de otras zonas del país, pero sí tienen ellos una data que les permite espacializarla y analizar. Lo mismo los servicios, la Seremi, en este caso BioBio. Y estas preguntas se pueden hacer también no solamente en salud. Acá en el diplomado en inteligencia territorial en la Escuela de Economía de la Chile, junto con la Facultad de Arquitectura, hicimos un análisis teórico de la distribución de las vacunas en la región metropolitana. Ahí tenemos los 3 centros de acopio, que es, a la izquierda tienen ustedes Senabast, en la zona norte el Roberto del Río, y la zona sur un centro privado, y los CEFAM están en los puntos. Y si bien se sacaron promedio de 20 kilómetros máximo de distancia, hay CEFAM que tienen una oportunidad de llegada de las vacunas diferentes a los que están más lejos. Acá podemos ver dónde está el sector de Maipú. Y se ven acá a mi derecha, aquí hay isocronas, también los tiempos son diferentes. Por lo tanto, la mirada del territorio a diferentes escalas no solamente tiene que ver con enfermedades, sino que con la oferta de salud y las prioridades. Entonces, decir, a nivel nacional vamos a vacunar a los mayores de 80 años, operativizarlo eso a escala regional, servicio, al CEFAM
y a los dos funcionarios o funcionarias que van a estar vacunando es diferente, pero el requerimiento sanitario es el mismo, lograr una cobertura. Por lo tanto, la mirada y los productos que yo necesite a nivel ministerial no son mismos que los productos que necesita un municipio, un CEFAM, para lograr sus objetivos. Por lo tanto, no existe una única escala de análisis. Tenemos dificultades con las divisiones administrativas, que pueden ser confusores, sobre todo en las grandes conurbaciones, el Gran Valparaíso, el Gran Santiago, una línea de una división político-administrativa, tú cruzas la calle de otra comuna, y el territorio, los olores, el pavimento, el tipo de vivienda muy semejante, y tenemos una división que dice que de esta comuna puede haber cuarentena y esta no, o de esta comuna tiene más problemas de salud. Sin embargo, hay clúster, es clásico en el centro de Santiago, Independencia, Santiago y Recoleta, con los casos de tuberculosis que hay en ese entorno, y no es una comuna. Entonces, si yo cambio la escala, es un clúster que une más de una comuna, y es un territorio homogéneo que tiene que ver con un barrio antiguo, consolidado hace más de 100 años, que es el sector de La Vega y el sector de Maruri. También tenemos la situación con la escala de análisis, si bien puede ser relevante para un municipio o un alcalde, no es prioritario utilizarla o verla para una Seremi o un ministerio. Tenemos situaciones que a menor nivel de recursos sanitarios es fundamental el trabajo con base de datos secundaria, porque potencia el trabajo que no tiene la capacidad de andar en terreno para tomar decisiones, puede ayudar mucho el análisis con las diferentes escalas. Y cruzar los datos de salud con los determinantes sociales, donde hay hacinamiento, donde hay problemas del agua. Tenemos todo lo que es la Comisión Nacional de Riego, con todos los canales que existen actualmente en el país. Tenemos cuencas hidrográficas, tenemos subcuencas que están en emergencia agrícola, y dentro de esas cuencas también hay puestas de salud rural, y hay lugares que están siendo abastecidos con camiones cisterna. Entonces la escala para la que mira el Minagre mira una cuenca, sin embargo tal vez una Seremi va a ver toda la comuna. Finalmente, con la data que está disponible, y sobre todo se hace relevante con el COVID, esta discusión de cuál es la escala en salud pública que debe recomendarse para la privacidad de los datos espaciales de las personas. Y esa es una discusión que yo creo que también es interesante llevar adelante, hasta dónde yo puedo mapear. Si bien yo puedo mapear el punto de la vivienda, es esa una escala también desde el punto de vista ético en la que yo puedo mostrar o usar como análisis. Muchas gracias, y dejo la palabra al siguiente expositor. Gracias, José. Súper interesante el análisis, sobre todo el cierre. ¿Cuál es la escala ideal? ¿Cierto? ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, los voy a dejar ahora con la doctora Elia Molina, y quisiera plantearle una de las preguntas, y salió en el chat. De hecho, Claudia Padilla, que es una alumna de nuestro magíster en salud pública de la Universidad de Santiago, que está también hoy día con nosotros. Gracias, Claudia. Y hizo una pregunta que creo que es muy válida, y quizás podemos orientar un poquito los comentarios con esto. Pregunta: ¿en los diferentes niveles las decisiones consideran la información georreferenciada o territorial? ¿Qué se puede hacer para que sea así? Doctora, todo suyo, y también si después al final pudiese tomar en cuenta también este planteamiento de Claudia. Está con el micrófono apagado. Excelente y muy ilustrativa las presentaciones. La verdad es que si bien la disciplina que estamos discutiendo hoy día lleva bastante tiempo de evolución y de aporte y de conocimiento, sin embargo, yo diría, y la pregunta de Claudia, con la cual también he trabajado millones de años, la pregunta de Claudia es muy atingente, porque lo que pasa con esta temática pasa con muchas otras en salud, donde desde que se tiene el conocimiento y realmente se aplica, pasan muchos años. Y eso es algo que yo creo que las universidades tenemos ahí un rol importante en poder no solamente poner estas temáticas en nuestra formación de recursos humanos de pregrado y de posgrado, sino que también tenemos que multiplicar este tipo de actividades como la que se está desarrollando hoy día, de manera de involucrar a muchos actores y sectores que tengan relación con la salud y el territorio, para poder ir haciendo una cultura de utilización de la información.
Se sabe obviamente que la información no basta con tener datos y registros si acaso no se transforma en información y esa información no se usa para la toma de decisiones. Todos sabemos, los que estamos aquí, que la salud no es un tema netamente biológico, ni es un tema netamente social, ni es un tema genético, sino que la salud es un constructo social que está directamente relacionada en más de un 50% de los resultados en salud tienen que ver con los espacios de la vida de las personas, donde la gente vive, trabaja, se recrea, vive en familia, donde usa los servicios. Y cada día hay más evidencia que estos determinantes sociales, que pueden ser estructurales y que tienen que ver justamente con el nivel de ingreso, con el tipo de vivienda, con las características de urbanización, con las características de las redes de apoyo social, etc. Entonces, la pandemia, por ejemplo, también ha sido un modelo bastante claro de lo importante que es poder leer, ¿no es cierto?, leer la información territorial. No solamente producirla, sino que leerla y poder utilizarla. Todos los datos que tenemos en Chile y también en América Latina con respecto a dónde se ha producido, por ejemplo, la mayor tasa de contagios y de muerte de COVID, de enfermedad por COVID-19, está en aquellas comunidades donde hay mayor densidad poblacional. O sea, ni siquiera estamos hablando específicamente ni de grupo etario, ni de enfermedades previas, sino que estamos hablando donde existe más aglomeración urbana, más densidad poblacional. Lógicamente uno tiende a pensar inmediatamente es porque ahí hay población más vulnerable, es porque ahí todas las características de la vivienda, de los servicios son más precarias. Pero ¿cuánto hemos usado inclusive en el periodo de pandemia esta información? Poco, la hemos usado poco, porque los recursos, por ejemplo, tanto de vacunas como los recursos humanos, los recursos financieros, las logísticas necesarias, por ejemplo, para poder hacer una buena detección masiva de casos, testeo, trazabilidad, aislamiento oportuno de los contactos, requería justamente usar este tipo de información. La información con respecto a densidad, la información con respecto a los perfiles demográficos de las distintas poblaciones que estamos analizando. Entonces yo creo que hoy día, más que nunca, con las evidencias existentes, y como les digo, incluso con los aprendizajes que la catástrofe sanitaria que estamos viviendo, la pandemia nos ha dejado, se hace cada vez más necesario de que la toma de decisiones a nivel global, nacional, regional, local, tenga que ser basado en la información, en una información que nos permita identificar no solamente cuántos, que es lo que habitualmente tendemos a usar, cuántos son los susceptibles o cuántos son los enfermos, sino que quiénes son, dónde están, qué hacen, por qué son más susceptibles a enfermar y morir. Todas las enfermedades que existen, crónicas y agudas, son más frecuentes, más graves, producen más mortalidad en aquellas poblaciones más hacinadas, con menos servicios, con menos nivel educacional. Entonces, yo creo que la tecnología que usted ha mostrado acá, la utilización de esa tecnología, primero que nada, creo que deben insertarse en las currículas, en las mallas curriculares de las carreras de la salud como una cosa fundamental, no solamente como un área de cultura, sino que hoy día no podemos hacer salud pública, no podemos distribuir los recursos en forma racional, no podemos avanzar en reducir las brechas de inequidad en salud y en el acceso a la salud
si no tenemos claridad con respecto a los territorios y a cómo se distribuyen esos territorios los determinantes sociales de la salud y la población per se. Entonces, el tema, dijéramos, que a mí me preocupa, es tener mucha información, pero que esa información no sea usada para distribuir los recursos, para avanzar en políticas, planes y programas que aborden específicamente poblaciones de mayor riesgo, lugares geográficos de mayor riesgo, espacios donde la contaminación ambiental u otras características propias del territorio estén influyendo, como el estudio que hicieron que mostró nuestra colega Alejandra, porque realmente generalmente quedan en el nivel de estudio, como que estudiar fuera suficiente. Y la verdad es que estudiar es muy importante, obviamente, que hay que tener los elementos y las evidencias, pero si no hacemos uso, es tiempo perdido, es algo académico para lo mejor para mirarnos el ombligo los académicos y decir que somos capos y que hacemos todo muy bien, pero si eso no sirve realmente para mejorar las condiciones de salud de la población, podríamos decir que es un trabajo estéril y que va a servir para hacer papers, publicaciones, pero que esa no es la razón de ser de la búsqueda del conocimiento, ni menos en salud. Entonces, yo quisiera como recalcar estos aspectos. Hoy día, ¿no es cierto?, más que nunca existen elementos, existen estudios internacionales, existen metodologías, ¿no es cierto?, tanto alfanuméricas como geométricas, como de distintos ámbitos de las matemáticas y de la geografía que permiten llegar a diagnósticos muy finos con respecto a la lectura territorial. Y eso a mí me parece genial. Y creo que en otros países que yo conozco y que he estado, esto es parte de la rutina diaria, esto es parte del trabajo habitual, esto es parte del análisis simple, dijéramos, que se hace para tomar decisiones y sobre todo las decisiones financieras, porque no cabe ninguna duda de que en general los trabajadores de la salud y todos los equipos de apoyo sabemos lo que hay que hacer cuando tenemos determinado daño, sabemos probablemente qué hay que hacer en prevención, en promoción, en curación, en rehabilitación, pero no necesariamente sabemos, ¿no es cierto?, qué es lo que tenemos que hacer dependiendo de las características territoriales donde la población vive, donde la población construye su salud en el día a día. Y ese constructo social de la salud es una realidad, es algo que tiene que ser parte fundamental, no solamente de los programas gubernamentales, sino que también de la agenda política, tiene que estar en la agenda hoy día en la construcción de una constitución, porque hoy día se habla de salud en todas las políticas justamente porque prácticamente cuando uno mira los 17 objetivos de desarrollo sostenible que tiene la Agenda 2030, uno ve que los 17 son muy relacionados con salud y la gran mayoría son muy relacionados con el territorio, con el ecosistema, con el territorio, con la gente. Aprendemos, ¿no es cierto? Si no aprendemos a usar todos los recursos que tenemos para conocer la realidad ojalá la foto que uno tenga de la realidad tenga el mayor número de píxeles posible para poder tomar decisiones que apunten también en forma fina a la solución de los problemas. Y sobre todo cuando hablamos de salud estamos hablando de la vida y de la muerte, estamos hablando del desarrollo humano, estamos hablando de la infancia, de la adolescencia y de todo el curso de vida, y sabemos perfectamente a través del análisis, ¿no es cierto?, de la teoría del curso de vida, que muchas de las cosas que hagamos o dejemos de hacer en determinados periodos críticos del curso de vida van a tener una repercusión
inmediata o latente o acumulativa. Entonces, con tanto conocimiento que tenemos hoy día, con tanta evidencia que tenemos hoy día, con tanto aporte que nos hacen las ciencias sociales, las ciencias de la geografía, de las matemáticas, y nos hemos sido capaces, creo yo, me refiero a Chile porque algunos países lo hacen, otros, pero muchos ni siquiera se acercan. Nosotros al menos tenemos una atención primaria con una cobertura amplia a través de Arica a Magallanes, ¿no es cierto?, incluido postas rurales, tenemos distintos tipos de establecimientos, tenemos los espacios de trabajo, pero nos falta la utilización de las tecnologías apropiadas. Y eso entonces es un rol que nosotros como universidad, y lo digo porque este es un foro universitario, nosotros como universidad tenemos que generar las instancias, generar las condiciones, generar podríamos decir, el posicionamiento de esta cultura de conocer el territorio para poder hacer los diagnósticos reales. Tenemos nosotros un deber ahí, creo que este proyecto ha dado un paso importante, que me imagino que habrá muchos otros, pero no cabe ninguna duda de que estamos al debe con justamente lo que decía Claudia, estamos al debe en el uso real de lo que podemos saber y que tenemos acceso a saber para poder tomar las decisiones correctas en términos de inversiones, en términos de recursos, en términos de acciones específicas. Muchas gracias, doctora. Toda la razón. ¿Cómo lograr ese paso? En parte nuestra labor como universidad, nuestra labor como Geosalud, es poder llevar el tema, primero, conversar, unir a la gente que le interesa, trabaja o quiere desarrollarse en el tema. Y esa fue una de las principales razones por las que nos unimos, empezamos a hacer estas actividades. Y posteriormente se vendrán instancias de formación. Así que atentos a todo lo que les interese. ¿Sí? Una cosita. Tú nombraste que yo era diputada electa. Y creo que quizás tú que me conoces y los que me conocen de los que están acá saben que como yo soy, lo que he hecho en toda mi vida, y quizás la única razón por la cual me postulé a esta candidatura sabiendo lo que significaba en sacrificio y en alejarme de la universidad, cosa que para mí es un dolor grande, para mí es muy traumático de alguna manera dejar la actividad académica en la cual estoy desde que hice mi beca de pediatría hacia adelante, toda mi vida he estado trabajando en la universidad. Y eso para mí ha sido muy duro, pero quizás la gran motivación por la cual decidí cambiarme de espacio es porque si nosotros estas temáticas y todo esto que hemos venido transmitiendo en discursos repetitivos a lo largo de las décadas con respecto a salud, a la equidad en salud, a cómo hacer promoción de la salud, cómo reducir las enfermedades crónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las convicciones que yo he tenido a lo largo, y justamente también por haber sido ministra y haber entendido, primero que nada, que el ámbito político es un ámbito que debe estar permeado por el conocimiento. No basta, ¿no es cierto?, las buenas intenciones, hay que saber, hay que poder poner una impronta que se posicione en el ámbito político, porque al final los políticos son los que deciden el presupuesto nacional, son los que deciden a quién van a elegir de presidente, de alcalde, de todo. Y creo que nosotros tenemos que poner estos temas, más allá de que sabemos que hay que transformar el sistema y el seguro de salud, y todo eso tenemos todo un discurso súper claro, pero el uso de la tecnología, el uso de la información, el transversalizar conocimientos que son fundamentales para todos y todas,
yo creo que es una labor donde uno tiene que infiltrar a la política. O sea, yo me siento una infiltradora de la política, ¿ah? Donde quiero llevar todo esto, que es una lucha permanente para los que nos dedicamos a la salud y a la salud pública sobre todo, poder permearlo en ambientes donde se toman grandes decisiones sin tener grandes informaciones. A mí me tocó defender presupuesto en el Congreso, mientras yo hablaba de todas las necesidades, de las coberturas, de la incidencia, de la prevalencia y de todas las cosas que hablamos nosotros. La mayoría de los diputados miraban su teléfono celular, hablaban por teléfono, conversaban con el del lado. Y yo me di cuenta entonces que lo que para nosotros es tan fundamental, para la mayoría no le hace ningún eco, no le hace ninguna resonancia. Entonces dije yo, ya, he estado toda mi vida, que es larga ya, en los espacios donde me escuchan los que están motivados por este tema. Quiero ir a un espacio donde no tengan ninguna motivación por este tema y yo pueda entonces de alguna manera poner la medicina, la ciencia de la salud en los ámbitos políticos. Muchas gracias, doctora. Va a ser parte de esa bancada sanitaria. ¿Ah? Y que pero también... aún así, sí, siempre ha habido Sí. bancadas sanitarias, pero siempre están viendo la cosa puntual, el proyecto específico. Claro. Pero en este caso, cuando nosotros pensamos que la salud está en todas las políticas, que vivienda no es ajeno a salud, que la distribución de la población, el hacinamiento, los servicios, que el nivel local, que la intersectorialidad. Si nosotros no somos capaces de transmitir eso en forma adecuada, la posibilidad de que los cambios reales se hagan a tiempo es poca. Toda la razón. Muchas gracias, doctora, por esa visión, por las ganas de contribuir desde otro lugar que va a ser difícil, complejo, pero fundamental. Antes de seguir, hay algunos comentarios en el chat, pero me interesa que nuestros académicos, Marco y Ricardo, puedan hacer algunas preguntas para poder comentar. Hemos estado ya bastante rato, pero creo que hay un poquito de tiempo para que Marco y Ricardo puedan plantear algunas preguntas extra de las que ya han salido. Marco, adelante. Sí, claro. Bueno, concuerdo con la doctora Elia, ¿cierto? Con la decana o exdecana Elia, en lo importante de esta unión virtuosa entre la Facultad de Ciencias Médicas y en este caso Ingeniería Geográfica y las cosas que se pueden construir a partir de esto. Ya llevamos poquito tiempo, ya, pero ya se han hecho cosas bastante interesantes. Quiero plantear una pregunta a los panelistas, a los y las panelistas, respecto a una reflexión en otro seminario relacionado con accesibilidad, ¿cierto? De otro tema en Subdere, pero que se puede llevar a este tema también. Un colega, Jorge Cerda, hablaba de la relevancia o el problema de considerar el dato promedio, ¿ya? Que en general todos los estudios consideran el dato promedio, y detrás de eso se esconde y de alguna forma nos engañamos porque pensamos que todo se comporta como el promedio, ¿ya? Incluso con ese valor promedio nos comparamos con distintos umbrales, distintos indicadores a nivel internacional, y nos encontramos el descueve porque estamos dentro de ese umbral, ¿ya? Pero detrás del promedio, en términos no solamente estadísticos, sino también espaciales, se esconde una realidad que es distinta, ¿ya? Hay desigualdades, ya hay territorios que están, ya, y aquí viene la pregunta a ustedes que tienen un contacto directo con el territorio de distintos niveles, hay distintos problemas que se generan en esta cosa que se oculta a través del promedio, ¿ya? Y la falta de datos, ¿ya? Porque la data, sin duda, es muy relevante. Ahora tenemos tecnología, ya hay tecnología incluso open source, gratuita, que podemos descargar. Tenemos también, digamos, especialistas, ya aquí hay varios estudiantes de Ingeniería Civil Geográfica
con ganas de participar en distintos proyectos de este tipo, pero el dato, ¿cuáles son las dificultades, problemas, las barreras que ustedes han encontrado para utilizar el dato para trabajar a un nivel desagregado, como se hablaba hace un rato? ¿Ya? Y aquí dejo la pregunta al que quiera responder. ¿Puedo partir yo? Adelante, Alejandra. Sí, el tema del dato es súper complejo porque es un dato, bueno, datos hay, y hay muchos. El problema es que no contamos con una IDE de salud. Por ejemplo, donde esté todo lo relacionado a salud, no tenemos una IDE real de eso, y ojalá salga en algún momento una IDE de salud completa. Si bien nosotros dentro del ministerio, dentro de la Serenis, hay una especie de IDE en realidad, tenemos el sistema Amigas, que ahí vamos poniendo distintas capas de información. No todas las regiones tienen los mismos datos, las mismas capas de información. Hay regiones que, no todas las regiones tienen geógrafo, no todas las regiones tienen el tiempo, o no sé cómo decirlo en realidad, pero no todo. La desigualdad también se ve dentro de las distintas regiones, dentro de los mismos territorios y dentro de las mismas serenías, porque en nuestro caso, los datos que nosotros manejamos, por ejemplo, si a mí me llegan los datos de, no sé, programa de tuberculosis, pero hay una unidad que no lo levantó, por ejemplo, no sé, hay un servicio que tal vez no lo levantó por X motivo, no sé, la colega estaba con licencia, al final nunca llegó el dato, no puedo hacer un consolidado completo, entonces ya tengo que esperar que esa persona llegue, o que ese dato llegue. Imagínate que esos son como los datos que vienen nosotros desde nosotros, o sea, en realidad de redes asistenciales, pero también se entiende que es de salud, que nosotros deberíamos tenerlo y poder manejar de manera más fácil, súper rápida esa información. Imagínate cómo es trabajar con los datos externos. Por ejemplo, si yo quiero algo del MIMBU, tengo que enviar un oficio solicitando qué datos, y es más fácil en realidad tener amigos o colegas o profesionales conocidos que uno tenga cierta cercanía, a los cuales pedirle, oye, actualizaron, no sé, pues el cadastro de vivienda, el cadastro de esto otro. Sí, yo lo tengo, mira, tráeme tu disco, yo te lo puedo pasar, o te lo paso por una nube, qué sé yo. Y es extraoficial, pero el dato está ahí, sirve para hacer los diagnósticos internos que nosotros hacemos. Pero en realidad no tenemos, tampoco hay una bajada ministerial de dónde sacar los datos, cada cuánto tiempo se van a ir actualizando. En realidad, mucho, por lo menos lo que nosotros hacemos, es como de la inventiva o de lo que va saliendo del momento. Pero en realidad no hay como una estrategia. Y de hecho, trabajar dentro de la CDMI, cuando yo llegué a trabajar, me dijeron, tú eres ama y señora, tú ves lo que quieres hacer. Porque aquí, no sé, pues el antiguo geógrafo que había antes trabajaba tal y tales cosas, pero tú las puedes continuar o puedes hacer otras cosas. Y ahí, dependiendo de la afinidad con ciertos colegas o con otros profesionales o las necesidades mismas que van teniendo, se iba trabajando, pero en realidad, y todos los años es distinto. Si un año le dimos muy fuerte a hacer tal cosa, al año siguiente no, tal vez no lo hagamos. Y trabajar en epidemiología también, y José Emilio lo tiene que tener más que claro, es otra cosa, porque en realidad en EPI yo voy, entro, llego a mi oficina y digo, ya, hoy voy a trabajar en esto. Y no, porque en realidad hubo un caso de, no sé, de leptospira y tengo que hacer la cartografía, levantar el dato, hacer un análisis vectorial, que casi habían casos antiguos ahí, qué sé yo. Entonces, te quiebra todo, ¿no? Es difícil como coordinarse y decir, o tener una carta Gantt para trabajar durante cierto tiempo. José Emilio puede dar fe de eso. Así es EPI. Ahí le dieron el pase, José. Sí, sí, sobre todo cuando hay un brote. Desde el punto de vista informático, mi opinión siempre ha sido de que si un sistema informático es más lento de la velocidad que se mueve una epidemia, es muy difícil ocupar la data que se levanta en tiempo real. Hay que esperar resultados de laboratorio, hay que ingresar el dato, por ahora se sigue tipeando mucho los datos en todos los sistemas de captura, entonces, como veíamos en la pandemia, los resultados positivos eran el contacto fue una semana atrás, entonces vamos corriendo detrás de una foto que se tomó hace 1 o 2 semanas atrás. Pero respecto a lo que decía, el comentario que hacía también
Marco, sobre el problema de considerar el dato promedio. Justamente uno de los problemas que hay cuando uno quiere analizar, por ejemplo, a escala pandemia, a escala país, claro, tú pones un punto, ya Chile se pintó en relación a Argentina, Perú, ya también es un caso. Pero a nivel de la región se pintó la región metropolitana, entonces ya es un caso. Pero yo voy a la comuna de Vitacura y la pinto solo Vitacura, ya es un caso. Pero ¿en qué momento el número de casos me fortalece la data para interpretar o tomar decisiones, cómo está evolucionando la situación? Y el promedio de datos agrupados no siempre es representativo. Hay que hacer algunos test estadísticos básicos, si es que un histograma, si es que las curvas son normales, pero también el dato muy desagregado en el análisis se pone más inestable. El clásico ejemplo que me tocó trabajar era sobre el embarazo adolescente. A nivel nacional era 14,5 en un año, pero en los servicios de salud de la región metropolitana, que son 6, cambiaba de 3,4 a 22. Y si nos íbamos a la comuna que tenía 22, cambiaba como de 30 a 17. Entonces, ¿dónde prioriza la intervención en el territorio? Porque la mirada de la geografía de la salud no interviene en las personas, interviene en los territorios. ¿Cuál territorio voy a intervenir primero y con qué políticas? Por lo tanto, que una segunda situación para este tema de la inestabilidad de los datos del denominador, porque generalmente el riesgo se mide en tasas y necesita un buen denominador. Entonces, son los inscritos del consultorio, la cobertura de toda la gente que vive, y eso también es una de las dificultades para definir, sobre todo cuando tienes un censo y te vas alejando los años, los datos se van poniendo más inestables y hay que trabajar con proyecciones. Yo creo que esa es una de las dificultades, que los promedios esconden realidad y que la calidad de la data oportuna dificulta muchas veces acciones que hay que hacer en el corto plazo. En el largo plazo sirven mucho, pero en el corto plazo a veces dificulta la oportunidad de tenerla rápido para poder tomar una decisión. Gracias, José. No sé si Juan tiene algún comentario para la pregunta. Sí, no, estando muy de acuerdo con mis predecesores, creo que hay elementos que tienen que ver con o la valorización del uso en el espacio local. Sin duda, el tema del uso del promedio es un tema que es peligroso, dependiendo de cuál es el nivel o la escala en donde estés trabajando. ¿Ah? Es una denominación, la de peligroso, digamos, pero yo creo que en los espacios locales hay información, como ponía en una de las láminas, que es susceptible de utilizar y que no necesariamente son los promedios y que permiten tomar decisiones de gobierno local, diría yo. Yo creo que aquí hay que valorizar también las tomas de decisiones en los espacios locales, dependiendo de las capacidades o de las puertas que vayas tocando. Más de lo global, quisiera comentar, el otro día, por una situación particular, estuve con la directora del INE, y la directora del INE nos ofrecía capacitación, a donde quisiéramos en el ámbito de la estadística, y además un lamento respecto del poco uso de los datos que disponían por parte del resto de los actores en este país. Interesante comentario, porque venía de la directora del INE, y nosotros estábamos planteando, ¿no es cierto?, déficit de datos. Sin embargo, la directora del Instituto Nacional de Estadística se quejaba del poco uso de la disponibilidad de los datos. Interesante, lo planteo porque me pareció muy interesante. Interesante eso, porque también nos pasa en salud, que tenemos un montón de datos, pero no estamos generando información. Podemos criticar algunos de los datos que sirven para ciertas cosas, otras no, pero la pregunta es, ¿le hemos sacado punta a eso? ¿Hemos logrado generar información para la toma de decisiones con lo que tenemos? Ahí dejo planteado eso. Nuestro otro académico, Ricardo Crespo, también tiene una pregunta para nuestro panel. Ricardo. Gracias. Bueno, también un comentario, ¿eh? Quiero decir que muchos seguramente no me conocen. Yo no vengo del área de la salud, vengo del área de la ingeniería, y ha sido súper enriquecedor todo esto. La primera vez que nos juntamos con Cristian, recuerda, yo te dije, somos cazadores de datos, pero tomamos datos y nos gusta modelar. Y claro, con el tiempo nos hemos dado cuenta que vamos en la dirección correcta, en el sentido que es una necesidad. La doctora Molina ahora lo dejó clarísimo, pero clarísimo. Y no me cabe duda que una diputada que venga de la academia va a hacer una gran contribución. Y yo espero que le vaya muy bien. Me imagino que va a ser difícil, va a tener que lidiar con parlamentarios que están hablando por teléfono, por ahí. Pero estamos muy contentos por eso.
Ha sido bien enriquecedora. La verdad es que tocó durante mucho tiempo comenzar, ¿te acuerdas, Cristian, con estas reuniones que teníamos con el área de la salud? Y usted usaba una nomenclatura, unas palabras que yo no entendía nada. O sea, me acuerdo que hablaba la tripa, lo noté aquí, tripanosomiasis, la tripanosomiasis, que, bueno, era el Chaga. Así que he aprendido bastante. Después llegó Marco y me sentí más acompañado, porque Marco también es en la ingeniería, no en el área de la salud. Ya, Es dicho eso, el COA de la salud, el COA. Dicho eso, bueno, más que una pregunta, era un comentario de lo que presentaba Juan, Juan que está ahí. Es que cuando vi tu cartografía ahí de Maipú, ¿no es cierto?, de la farmacia, la vi y dije, dos preguntas que me hice como para trabajar eso, y que uno, me imagino que va a haber serios problemas de stock, una zona muy densificada, me imagino que va a haber mucha demanda, y uno va a la farmacia aquí nomás y muchas veces no hay remedio, entonces... Y la otra vez fui a la farmacia, bueno, Ahumada, y me decían, no tenemos este remedio, pero se lo vamos a dejar en 2 o 3 horas gratis. Entonces, y ahí lo otro punto, que no me insisto, no es una pregunta, como tema a trabajar a futuro, el tema del delivery. Efectivamente, cuando hay zonas muy densificadas y con escasez, porque siempre hay escasez de farmacia, es un buen tema a trabajar, así que para seguir convenciendo a la gente de Maipú. Gracias. Sí, Ricardo, yo recojo lo que tú planteas. Efectivamente, son temas tremendamente importantes. Por un lado, el tema de los stocks, sin duda. La comuna tiene 578.000 habitantes, ¿ya? Y con sectores bien vulnerables. Tiene 50.000 inscritos en la farmacia popular. Pero antes yo quisiera hacer un comentario que Camilo Vaz lo deslizaba por ahí en uno de sus comentarios en el chat, que dice relación con el tema de las farmacias populares y que cómo aparecen como un mecanismo para compensar una tremenda desregulación del mercado de fármacos, ¿ya? Y que implican un tremendo gasto de bolsillo. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que las farmacias populares nacen como una compensación y sí creo que son un aporte desde la lógica de algo parecido a lo que llamamos transferencia de ingresos en economía de la salud, ¿no? No solo en economía de la salud, vale decir, cómo yo le traspaso cierta posibilidad a la gente de que pueda reducir sus costos. Y en ese sentido yo creo que las farmacias populares han sido un aporte, pero son un mecanismo de compensación respecto de una desregulación escandalosa, diría yo, de los precios y del mercado de los fármacos, ¿ya? Por supuesto, esto es para otro seminario, ¿ya? Pero por mientras, nosotros tenemos que ver cómo optimizamos el uso de esos recursos. Yo quisiera así también recordar que estamos trabajando prácticamente hace 2 semanas en estos temas en el caso de Maipú, ¿ya? Y la oportunidad que se ocupó es que existía un sistema que es SITMA, que es el Sistema de Información Territorial Municipal, que permitió con cierta rapidez poder vaciarse estos datos, pero falta mucho, y estamos en la etapa de encantamiento y de compartir con otros compañeros de trabajo la posibilidad del uso de la herramienta, ¿ya? Está un poco más desarrollado en el caso de San Joaquín, y por supuesto hay otros. Yo fui a aprender al bosque, por ejemplo, ¿ya? Fui a conversar con la gente que trabaja en el bosque sobre el uso de estas herramientas antes, ¿ya? Y ya les comenté, lo habíamos visto en el Servicio de Salud Metropolitano Norte, con información que nos permitió tomar decisiones. Yo creo que estas son buenas herramientas para tomar decisiones. Claudia Padilla comentaba, por ejemplo, el emplazamiento de centros de salud. Ya en Maipú, con los pocos datos que tenemos, podemos decir que necesitamos un 10º centro de salud en un territorio que se muestra claramente con un vacío de cobertura a partir de una información. Por supuesto, le podemos agregar otra, que tiene que ver con las consultas de morbilidad, un indicador de acceso. Si yo lo relaciono con tasas de consulta, voy a tener un problema mayor. Hay que agregarle otros datos, ¿ya? Y quizás proyectar a futuro, como, bueno, Sin duda. Ricardo es experto en análisis de los paños inmobiliarios y todo, proyectar qué se va a necesitar en 10 años más, porque un establecimiento no se construye de un día para el otro, hay que proyectarlo muy bien y muy inteligentemente. Inteligencia,
territorial. Bueno, Es yo creo fuerte. que eso le faltó a Maipú. Maipú tiene un nivel ¿cómo se llama?, de crecimiento explosivo demográfico que tiene muchas expresiones, ¿ah? Muchas expresiones. Uno de ellos tiene que ver con el tema del acceso a la salud. Les quiero compartir, tenemos como 100.000 personas perdidas nomás. ¿Ah? Acuérdense que Maipú, el Servicio de Salud Metropolitano Central, tiene división de administración, ¿ya? Una parte depende del servicio de salud directamente y otra de los municipios. Y eso es un tema que hay que tomar, que hay que enfrentar. Cuando digo tenemos 100.000 personas perdidas, no más, porque Maipú, en grandes números, tiene el orden de 600.000 personas para hablar. Y si uno le aplica solo el nivel de inscripción, o sea, vale decir, de dependencia de FONASA, que es del orden del 80%, yo debiera tener del orden de 450.000, 480.000 personas de FONASA relativamente identificadas. Cuando uno mira los datos de inscripción de todos los centros de salud, incluidos los dependientes del Servicio de Salud Metropolitano Central, no llegamos a los 300.000. De modo tal que eso tiene varias implicancias. Y la información territorial nos está permitiendo objetivar eso. Porque lo importante no solamente es cuánto, sino dónde, como también decía ¿Dónde? la Por doctora supuesto. Molina. No se distribuye todo en un promedio en el territorio, depende de lo que tengamos, y esa variabilidad es justamente lo que nosotros hemos tratado de estimular aquí desde Geosalud, ¿ah? Darnos cuenta, poder ocupar las herramientas. Hemos estado casi 1 hora y media. Quisiera darles y dejarles a cada uno de nuestros invitados, a la doctora Molina, Juan, Alejandra, José, una última reflexión, pero les pido por 1 minutito cada uno de un cierre antes de liberar a nuestro público en esta jornada. Así que te dejo de nuevo, Juan, un minutito de cierre, de conclusiones finales. El valor de la gestión local, el uso de la información y de la integración de información entre, yo diría, así como dice nuestro alcalde, el valor que tiene el gestor local, el gestor es tan importante la gravitación que tiene la gestión municipal para la calidad de vida de los, ¿cómo se llama?, de los habitantes de ese territorio, que ahí hay un tema ético también de poder tomar las mejores decisiones con la información local que tengas a mano. Muchas gracias. Alejandra. Sí, yo, solo para terminar, puedo decir que hay harto trabajo de parte desde nosotros, desde la institución, en este caso de la Seremía, también con los nuevos avances en las tecnologías que se están haciendo y que lo están liderando desde la academia, porque nosotros no tenemos como un nexo claro, cercano, en este caso, lo que tenemos más cercano nosotros en el Magíster de Análisis Geográfico de la UDEC, no tenemos una gran cercanía como para decir que vengan practicantes de ese magíster o de la carrera de geografía a nosotros, porque nosotros tenemos lo que tú quieras, podríamos trabajar, porque hay de todo. La Seremi es muy amplia, tiene muchos temas, entonces nos falta eso, y espero que en algún momento haya esa transferencia de conocimientos y podamos. De hecho, no, hay muy poquitas tesis de salud que hayan sacado desde ese magíster y desde pregrado, hay súper poquitas en realidad. A mi mente se me vienen como 3, pero hay muchas más que podrían surgir. Gracias, Alejandro. Yo justo conozco una universidad, está en Santiago, sí, que trabaja los temas de geografía y salud y tiene alumnos, así que de repente la podríamos contactar para hacer y ofrecer esas oportunidades. Hay muchos interesados, de verdad. He aprendido bastante dentro de nuestra universidad del grupo. Así que gracias, Alejandra. Estaremos en contacto seguro. José. Sí, sí, yo quiero solo cerrar diciendo que el trabajo de salud, como dice, una salud y salud en todas las políticas. Entonces se necesita un trabajo multisectorial e interdisciplinario. No basta con los profesionales de la salud, no basta con los profesionales que tienen una mirada territorial, no basta con las herramientas porque tenemos un problema de cambio climático, nos queda muy poco para tratar de revertir esa problemática y va a impactar en la salud de la población. Y siempre los carentes, la historia lo dice desde Federico Engels, el padre de la epidemiología social,
de que los pobres enferman antes y mueren más. Entonces, sabemos siempre cuando hay una nueva pandemia o cuando con el cambio climático quiénes van a ser los primeros que van a sufrir la adaptación de esta nueva situación que se está viviendo a nivel global. Multisectorialidad, interdisciplinariedad y tener metas concretas en el corto plazo. Gracias. Gracias, José. Y doctora Molina, como cierre. No tiene apagado el micrófono. Este panel y otros, yo creo que abren un potencial de desarrollo tremendamente grande con respecto a lo que podemos avanzar como sector para poder mejorar de verdad la salud de la población chilena. No bastan más hospitales, no bastan más consultorios, no bastan más especialistas, si no somos capaces de poder identificar dónde, a quiénes, con qué, por qué, para qué, contestarnos las preguntas correctas para poder organizar un sistema y poder financiar un sistema que sabemos que de bases siempre los recursos son escasos, por lo tanto, si uno tuviera recursos inagotables, probablemente se hace menos necesario, pero en la medida de que cada vez, ¿no es cierto?, la salud es más cara, más difícil, las enfermedades crónicas hoy día, a diferencia de las agudas que tienen un principio, un fin, ¿no es cierto?, corto de días, semanas, donde se resuelve el problema por mejoría o por muerte, dijéramos. Las enfermedades crónicas están todo el tiempo, o sea, uno parte con una enfermedad y muere con ella, aunque la tenga bien compensada o que esté bien tratado. Entonces, este escenario, dijéramos, de la salud pública, es un escenario tremendamente complejo de abordar. Y yo realmente creo que estas metodologías territoriales son fundamentales. Hay otras que también podríamos agregar a este pool de necesidades fundamentales para la toma de decisiones. Pero yo solamente desearle a este proyecto y que continúen con otro proyecto, que consigan recursos para poder no solamente publicar, sino que para poder hacer vinculación con el medio, que es lo que estamos haciendo en este minuto, que estamos vinculando la universidad y el conocimiento con distintos actores y sectores. Ahora, creo que todavía, cuando nosotros hablamos de vincularnos con el medio, seguimos de alguna manera vinculándonos más o menos con los mismos, pues, con los que somos de una cierta marco disciplinario, pero creo que esto hay que llevarlo a otros ámbitos. Creo que es importante tener comunicación social también, poder incorporar comunicadores, poder incorporar y ser nosotros activistas para que estos temas puedan terminar siendo parte del conocimiento mucho más general que lo particular que tenemos hoy día, que somos unos pocos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Marco, Ricardo, palabras al cierre. O sea, la verdad que estoy nuevamente muy contento porque llegamos a más de 40 participantes. ¿Ah? Así que gracias, muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo seminario. En un mes nos queda, ¿no? 21 será. 21. Y los invitamos a que vean nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, nuestra web, ya donde están todos los seminarios que hemos tenido, incluido este. Así que, y agradecerles la participación en este seminario a todos y a todas. Sí, muchas gracias a todos por la asistencia, a los invitados, una extraordinaria experiencia que nos han logrado transmitir. Y quiero dejar como 3 conceptos de desafíos que yo veo desde nuestras instituciones, de GeoSalud, que es vincularnos mejor más con las distintas personas, instituciones que requieran algún tipo de análisis. Pero hay estos desafíos de poder generar información para la decisión, no solamente para hacer una experiencia entretenida
y un análisis académico. Recojo también que hay una necesidad y un desafío de formalización de la información territorial en salud, que lo dijo Alejandra. Creo que ese es un punto fundamental si queremos seguir avanzando. Y lo tercero es generar y avanzar en las capacidades que puedan tener todas las instituciones, todos los lugares donde se pueda hacer este análisis a nivel comunal, servicio de salud o a niveles de la Seremi, que puedan tener y que sean parte de las capacidades básicas, no como tienen quizás ahí en Biobío, que es un lujo, o nos ha tocado hoy conocer la gente en Tarapacá, que tienen también un geógrafo súper motivado y que ha hecho análisis súper entretenidos, además. Fue uno de los que presentó en nuestros seminarios anteriores. Lo pueden revisar el video en nuestra página web. Por lo tanto, eso es lo que por lo menos nosotros vemos en un futuro, que todas las Seremi al menos, los servicios de salud, el ministerio y otros sectores, los municipios puedan tener alguien que genere esta información territorial en salud, o al menos un equipo que logre coordinarse en este sentido. Así que yo les agradezco nuevamente por estar hasta tarde, seguiremos en contacto y nos vemos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias por la invitación, buenas noches y gracias por la gente que participó.